Precisamente hoy les traigo un estudio que se llama Un pequeño remanente. Este estudio está basado en un libro del Antiguo Testamento que es el libro de Jueces, ¿sí? Entonces vamos a orar y ya después entramos al estudio, ¿ok, mis hermanos? Bien, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has dado, Padre mío, la oportunidad de estar aquí en tu casa. Ha sido por tu llamado, Señor, que estamos aquí. Hemos sido obedientes, Padre, y nos hemos congregado para darte la honra, la gloria. Tú eres el único que te lo merece, Señor. Hemos llegado a comprender en esta nueva vida, en este nuevo nacimiento, que no hay cosa más importante que vivir en tu presencia, Señor. Hoy nos damos cuenta a través de haber sido transformados por tu Espíritu Santo, que la parte más importante de esta vida eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y nos has dejado escritura sagrada para que nosotros nos alimentemos, nos gocemos y estemos todos los días agradeciéndote que hemos sido salvados por ti, Señor. Hemos reconocido y seguiremos reconociendo tu obra redentora como la obra más excelsa de todos los tiempos en la humanidad. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, vámonos les voy a dar, lo que vamos a ver ahora es Jueces 7, ¿sí? Vamos a ver todo el capítulo, si Dios lo permite, porque es una enseñanza muy preciosa a la que se le ha titulado Un pequeño remanente. Eran aquellos israelitas en el Antiguo Testamento, hermanos, que los que sobrevivían a calamidades. Ustedes si han leído algo del Antiguo Testamento, se han dado cuenta que era un pueblo de Dios elegido, ¿sí? Lo eligió el Señor, y ellos sobrevivieron a calamidades, guerras, cautiverios, pestes, como la que estamos viviendo ahora, que es una peste, ¿no? Hambrunas, y Dios los preserva para continuar siendo su pueblo a pesar de los pesares. Como resultado de sus apostasías, los hebreos sufrían grandes catástrofes que casi los extinguían, pero siempre quedaba un remanente que dependía del Dios verdadero. No todo el descendiente de Abraham, hermanos, es hijo de Abraham. Así lo dijo el Señor Jesucristo. No todos, pero siempre quedaba un pequeño remanente. Por eso es que les hablo de que muchos de ellos apostataron. Yo platicaba con un hermano en la tarde y les decía yo que un hijo de Dios no podrá jamás de los jamases apostatar. ¿Sí saben lo que es apostatar, verdad? O sea, abandonar la fe. Abandonar la fe, o sea, ya no creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O decir que creo en la obra redentora y mostrar todo lo contrario con mi vida o con mis enseñanzas. Porque así hay pastores el día de hoy, hay iglesias completas en donde muchas veces nosotros, por la vida mundana que hemos llevado durante mucho tiempo, vemos una iglesia de grande cantidad de gente, una muchedumbre bastante grande, y pensamos que esas son las iglesias donde está Dios. Vemos iglesias inclusive más chiquitas que esta, ¿no? Que están en casas, ¿no? No sé por qué les llaman células, pero en realidad son iglesias que están en casa. Una vez que ahí se proclama la palabra de Dios, se enseña la obra redentora, ¿quién se reúne ahí? La iglesia, es una iglesia. Pero bueno, han sacado algunas, le decía a mi hermana hace rato que han sacado algunas palabras, ideas, que han transformado algunas cosas, pero que la realidad es esa. Una iglesia pequeña en casa, con 3, 4 personas, 5, es una iglesia cuando está proclamando la palabra. Y si hay un guía, alguien que les esté enseñando la palabra, es una iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿no? Una iglesia local, por decirlo así. O sea, no hay ningún problema que sea. Y nada tiene que ver con el versículo que donde 2 o 3 o más se reúnan, porque ustedes saben que ese versículo es precisamente para la disciplina de la iglesia, donde 2 o 3 o más se reúnan como iglesia, pueden aplicar
una disciplina para la iglesia. Ok, entonces decíamos aquí que siempre quedaba un remanente que dependía del Dios verdadero y volvían su rostro a él, ese pequeño remanente. Alguna vez por ahí en Lucas el Señor lo llamó pequeña manada. Ok, dando la espalda a la maldad, ellos volvían su rostro dando la espalda a la maldad y comprometiéndose con el pacto que Dios había hecho con ellos. En Romanos 9:27, vamos a ver Romanos 9:27. Vamos a ver Romanos 9:27. Romanos 9, versículo 27. Cito. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será ¿qué? Salvo, será salvo. Ok, entonces nos empieza a dar el Señor algunos datos acerca de cómo dice, inclusive Pablo aplica el término remanente a los judíos que aceptaban a Cristo como el Mesías en Romanos 11. No lo busquen porque es todo el capítulo, ¿no? Sí, se menciona de los judíos cristianos como un remanente escogidos por gracia. Dentro de ellos, ¿quién me puede decir algunos nombres de esos judíos? Remanente, escogidos por gracia. ¿Quiénes eran? Eran judíos. El mismo Pablo. Pablo, los apóstoles. Eran judíos ellos. Acuérdense que a los suyos vino primero, ¿no? Y aunque no lo recibieron todos, una porción pequeña, un pequeño remanente, sí lo aceptó, ¿no? De todo el Sanedrín, los fariseos, los saduceos y los herodianos, está redactado en la Biblia 2 que se volvieron al Señor. Yo supongo que hubo más, pero como mostrándonos un pequeño remanente también. ¿Quién recuerdan de esos 2 que se volvieron a Cristo? Nicodemo, ¿y el otro? José de Arimatea. ¿Sí? No sé si por ahí exista otro que ahorita se me escapa, otro miembro del Sanedrín, de los saduceos, de los herodianos. Por ahí un escriba, no se dice su nombre, cuando le dice, ¿no? Le dice, bueno, ¿y cuáles son los 2 principales mandamientos? Y él le menciona, ¿no? Entonces dice, no estás lejos del reino de Dios. No sabemos si este escriba se volvió al Señor o no, pero yo confío en que sí. Ok, entonces, hermanos, ya una vez aclarado qué es el remanente, vamos a entrar en este pequeño contexto. Vayan ustedes a Jueces, capítulo 7. En el versículo, vamos a ver primero del 1 al 3, para ir por partes, ¿no? Este subtítulo se llama La batalla en contra de Madián. Para entrar en contexto, Gedeón era uno de los 5 jueces que había en Israel de aquel entonces. No recuerdo ahorita todos que creen. Uno era Jefte, el otro era Sansón. No recuerdo el otro. A ver si ahorita alguien me completa. ¿Quiénes eran los otros 3? Era Jefte, eran los 2, Sansón, y uno de ellos era Gedeón. Había 2 más. No recuerdo ahorita. Ajá, ahorita a ver si me los detalla, ¿no? Bien. Ok, entonces los jueces fungían una cuestión en Israel como si fuera un rey. Ellos querían a un rey, ¿recuerdan? Ellos clamaban un rey, pero fue hasta la parte de Samuel donde entonces a través del profeta Dios les dio un rey, ¿no? Pero mientras, antes eran gobernados por medio de jueces. ¿Ok? Entonces dice aquí: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad
y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sí se dan cuenta de este aspecto, hermano? O sea, Dios le dice a Gedeón que le diga a todos los soldados que tienen miedo que se vayan a su casa. Para entrar en contexto, este pueblo de los madianitas era un pueblo que ya los había subyugado por completo. Era un pueblo que iba cuando se le antojaba, era pagano, era despreciable, los madianitas, e iban y les quitaban todas sus cosas, comida, ganado. ¿No recuerdan en el capítulo 6 un pasaje en donde está Gedeón escondido, poniendo en secreto su trigo, no recuerdo ahorita qué semilla era, cuando llega el Señor y se le aparece, y le dice: varón esforzado y valiente. Y él tiene un montón de miedo y se está escondiendo de los madianitas, ¿no? Entonces, ya posteriormente, el Señor lo manda, después del capítulo 6, lo manda, ¿sí?, con un pequeño ejército, y dice que el pequeño ejército de Israel es muy grande para que Dios lo use. Dice el Señor: esto es muy grande para que yo te dé la victoria. Yo no sé, no fui muy trucha en matemáticas. No, es una materia que siempre nos fastidió, creo, a todos. Pero es sencillo. Los madianitas son 132,000. 132,000. Ellos son 32,000. No, son 132,000, ¿sí? Los madianitas son 135,000. ¿No? ¿Sí los llevaban por bastantes los madianitas? Sí, ¿verdad? Y entonces el Señor, 3 veces más, 4 creo. El Señor dice: ustedes, israelitas, 32,000, son muchos para ganar. Pero Señor, tú avalas la ciencia y dices que 2 más 2 son 4, ¿cómo es posible, no? ¿Cierto? Uno diría: ¿cuál es la lógica de Dios? Gedeón mismo ha de haber dicho: ¿qué lógica utiliza aquí Dios? Pero sí ya se dieron cuenta dentro del contexto de lo que leímos, lo que le dice. Fíjense bien, les voy a leer algo. Dice: el pueblo que está contigo es mucho. Esta es una gran prueba para la fe de Gedeón. Su ejército de 32,000 hombres ya era sobrepasado por los 135,000 madianitas, pero Dios pensaba que su ejército era muy grande, o sea, el de los israelitas. Y él les ordenó a Gedeón que invitara a todos aquellos que tenían miedo, que se fueran a casa. Y él se quedó únicamente con 10,000. ¿Cuántos fueron? 22,000. Gedeón probablemente estaba tan sorprendido en el número de hombres que tenían miedo de pelear, y esperaba que solamente unos cuantos cientos se fueran. ¿Ya entendieron el contexto? Él dijo: ahorita que les diga, dice el Señor que el que tenga miedo se vaya para su casa. Él esperaba que se fueran 300, 200. Se fueron 22,000. Paso mecha. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos está mostrando a través de su palabra una gran realidad que hoy es vigente? Por eso se dice un pequeño remanente. Él va a utilizar un pequeño remanente y lleva un propósito, porque dice aquí: y esperaba que solo unos cuantos cientos se fueran, pero se nos dice que ellos se reunieron en un lugar donde podían ver los 135,000 gentes de las tropas de Madián. Cuando ellos vieron esa acción, ¿qué hicieron? Miedo. Se llenaron de miedo. Dios nos puede mostrar, hermanos, de verdad, cómo sobreabunda el pecado, y nos puede dar temor inclusive de saber que ahí no tenemos nada que hacer. Nos puede llenar de miedo, ¿no? Es por eso que hoy trae este estudio, para que nosotros veamos si realmente pertenecemos a los 22,000. En primera instancia, fíjense bien, en primera instancia,
o a los 10,000 que se quedaron. Pero todavía de los 10,000 va a ser una depuración. Todavía, ¿no? Entonces, por eso dice, la vista de un gran ejército opositor hizo que muchos soldados israelitas tuvieran temor. En una guerra, hermano, un soldado que se acobarda contagia a los demás. De verdad. Si un soldado en la guerra, por eso cuando ustedes observen alguna documental de las guerras mundiales, de las guerras que ha habido, de inclusive hoy en la actualidad, hay gente de Estados Unidos que tienen unos soldados muy fuertes. ¿Alguien conoce de ellos? ¿Cómo se llaman? Los SEALs, los marines. Tienen un entrenamiento muy fuerte, que entran 50 y nomás quedan 5, por decir una cifra, ¿no? Así de fuerte es el entrenamiento. No todos resisten, pero el que resiste es preparado, pero tremendamente. Estos hombres actualmente están vigentes. Estos hombres actualmente, tú un día métete como curiosidad a ver las misiones que hacen y están redactadas en internet. ¿Saben contra quién luchan estos hombres? ¿Saben contra quién luchan? Hace poco lucharon contra Irak, ¿no? Que fue la guerra más sonada que hubo cuando se fueron en contra de Saddam Hussein. Pero actualmente ellos siguen peleando. ¿Tienen alguna idea contra quién van? Contra los terroristas. Ellos van y destruyen campamentos terroristas, o sea, hacen su labor, ¿no? Ellos son patriotas y ellos tienen unos códigos tremendos, esos marines, ¿sí? Ellos cuando van a pelear contra algún terrorista, ellos son como cualquiera de nosotros, son como cualquier ser humano como nosotros, tienen familia, tienen hijos, tienen casa, ¿sí? O sea, se reúnen y departen una fiesta, conviven, algunos son cristianos inclusive, ¿sí? Pero ellos están en un código que cuando van a la guerra, ellos tienen que tener en orden, ¿sí?, todas las cosas de su familia. No pueden tener ninguna distracción. Cuando se van, se reúnen. Yo digo un documental. Cuando se van, se reúnen y entonces todos les preguntan: ¿estás bien en tus finanzas? ¿Estás bien emocionalmente? ¿No dejas nada pendiente? ¿Saben por qué? ¿Por cuál es el objetivo? Exacto, que no estén distraídos de la misión que llevan, que ninguna cuestión de familia, finanzas o cualquier situación los distraiga, porque hombro con hombro pelean. No pueden ir, no pueden descuidarse, son letales ellos en su ataque. Con uno que se descuide o uno que se acobarde, todos murieron. A mí me sorprendió ver cómo ellos a nivel físico se preparan tan arduamente que hacen esto. Estos se llenaron de miedo. Ahora, nosotros, Dios en algún momento de un versículo nos llama soldados, ¿sí es cierto? Que un soldado no se puede enredar en las cosas de la vida siendo fiel a aquel al cual lo reclutó. O sea, ¿quién me reclutó? Cristo. Si yo soy un hijo de Dios, yo soy un soldado reclutado, que tiene que estar en la misma forma y pendiente, ¿sí? Porque estamos en una guerra espiritual. Ahora, fíjate bien, hermana Luz, porque esto de la guerra espiritual se ha tergiversado también. Ahora inventan muchas cosas para la guerra espiritual, para hacer exorcismos, para hacer reuniones de liberación. Y no, esto no es así. ¿Ustedes saben cuál es la verdadera guerra espiritual? Alguien que me diga cuál es la esencia de la verdadera guerra espiritual. Exactamente, o sea, cuando yo llegué a una iglesia, yo era un enemigo de Dios. Y yo traía unas fortalezas en la cabeza, levantadas de idolatría, de lujuria, de envidia, o sea. Y entonces mis hermanos empezaron a pelear por mí. Empezaron a pelear por mí en el sentido de Dios me salvó. Quiero aclarar esto, Dios me salvó. Pero ellos empezaron a pelear por mí, ¿para qué? Para que yo creciera. No para liberarme, yo fui liberado por Cristo. El humano no intervino ahí.
Pero cuando empezaron a pelear por mí, mis hermanos, era para que yo fuera edificándome y creciendo espiritualmente, ¿sí? Para que yo fuera un buen soldado, listo para capacitar a otros juntos en la lucha, para que cuando vayamos a evangelizar, verdaderamente Dios nos utilice como un medio para poder pelear por aquella alma. Dios va a hacer la labor, ya se los he dicho. Nuestra labor es ir y hacer lo que hacen los SEALs, ¿no? Hombro con hombro. No podemos acobardarnos, no podemos decir, ay, no, es que esto, es que el otro, es que aquí, a poner un montón de pretextos, puesto que esto nos está diciendo aquí el principio de que 22,000 se regresaron. O sea, realmente Gedeón estaba impresionado de cómo se regresaron 10,000. Y ahora viene el punto en donde en los mismos versículos del 1 al 3 dice: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto explica el por qué un ejército de 32,000 era muy grande. Israel aún podía tomar crédito por la victoria si ellos tenían 32,000 en sus tropas. Podrían creer que desvalidos que triunfaron por medio de su gran valentía o su estrategia. Dios quería que las probabilidades para obtener la victoria estuvieran en contra de ellos, para que se viera claramente que la victoria era únicamente ¿de qué? De Cristo. ¿Sí? No podemos ir pagados de nosotros mismos a evangelizar, a predicar el evangelio, a dar un discipulado a otra iglesia, ¿sí? A quitar esos lastres pensando que soy yo. ¿Ya se entendió? Pensando que no, es la gracia de Él. Es lo que está diciendo aquí. Si en verdad creemos en el principio, fíjense cuál es el principio con el cual debemos partir. Vámonos a Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Zacarías 4, versículo 6. ¿Ya estás ahí, hermano? Sí, amén. 5. Continuó y él me dijo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ese es el principio. Ese es el principio que nosotros debemos llevar, porque dice: entonces nuestro espíritu ha dicho a Jehová de los ejércitos. Entonces el que seamos pocos, el que sea uno el que vaya, el que sean dos, no tiene mucha importancia, ¿no? Ni tampoco vamos a utilizar lo que ahora muchos que se han desviado del camino, muchos para ir a evangelizar, muchos para abrir una iglesia inclusive, se ponen a marchar por las calles orando. No sé con qué objeto. A mí una vez me lo sugirieron: salte a orar por la calle. Y yo revisé el libro de los Hechos y dije: ¿en qué momento Pedro, Pablo, X salieron a orar? Yo no sé con qué objeto. Si tirar demonios o no sé, pero esto no es Biblia, ¿no? O sea, de verdad. Entonces no importa si vamos pocos a evangelizar, dice aquí, no importa. Si en verdad creemos en este principio, estos confían, ellos, los otros, en carros, en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria entonces de lo que poco importa que seamos pocos. Poco importa que seamos pocos, de verdad, hermano. Pero que estos pocos que estamos aquí realmente entendamos cuál es el propósito por el cual fuimos salvados. El propósito por el cual fuimos salvados es para que nos parezcamos a Cristo, y una vez pareciéndote a Cristo, o sea, tú puedas
llevar la gran comisión. Esa es una guerra. Esa es una guerra, porque tú vas a pelear ¿contra qué? Y no lo vas a hacer con armas, no lo vas a hacer por tu filosofía, no lo vas a hacer por tu gran elocuencia, no lo vas a hacer con tu testimonio de sufrimiento que tuviste antes, no lo vas a hacer con eso, lo vas a hacer con la palabra de Dios. Dice que solamente la palabra de Dios puede derribar las fortalezas que se encuentran dentro del ser humano, y yo lo viví en carne propia. Cuando yo me di cuenta dije, wow, no, ok. Vamos a ver ahora del versículo 4 al versículo 8. Dice, Gedeón debe separar a los hombres de acuerdo a una prueba peculiar. Ahora esos 10,000 van a sufrir otro menoscabo. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Ya se entendió? Sí. Ok. Punto número 1. Aquí nosotros no debemos a veces decir, ay, ¿por qué el hermano si te veía tan dispuesto? Y que y que yo puse mis esperanzas en él y que mis expectativas y que, no, mi mejor gallo y que ahora no va. O sea, ¿ya vieron lo que dice aquí? Yo te voy a decir, dice Dios. Es una prerrogativa del Señor, quién va y quién no va. Ok, dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Ay, mamá. Me traía esta. Dije, ¿cómo, Señor? O sea, sí saben cómo lame un perro, ¿no? Casi se agacha. Para que uno haga esto, verdaderamente te tienes que como postrar. Tienes que poner tus rodillas en el suelo, bajar la cabeza hasta el agua, tus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando al agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián, abajo del valle. Ahí se quedó con 300 hombres nada más. Entonces, pues ya me imagino Gedeón iba de sorpresa en sorpresa. ¿Pero por qué, padres? Dios ya había reducido el ejército de Gedeón de 32,000 a 10,000 y de 10,000 a 300. Él hizo esto porque 10,000 eran mucho para el propósito de Dios. Rara vez pensamos que la grandeza puede ser un estorbo para la obra de Dios. Rara vez lo pensamos. Hoy en la actualidad este es el problema. Este es el problema. Porque tú llegas a una iglesia e inmediatamente te quieren levantar la autoestima. Inmediatamente te quieren hacer ver que tú eres una persona que vales. Eres una persona que una vez que Dios te salve y te restablezca, dentro de ti hay un gran personaje. Hay un gran hombre o una gran mujer. Te invitan inclusive y te dicen, tienes que ahora pensar como Dios piensa. Ya no tienes que ser un mediocre. No terminaste la escuela, termínala. Te quedaste en tanto, hazlo. Tienes esa, ¿no? ¿Cuál es la frase, María Esther? ¿Cuál es la frase que el otro día nos chutábamos de una hermana de ese tipo de iglesias que dice, ay, no me acuerdo, pero ahorita lo vamos. Pero te digo la del mes. O sea, porque este tipo de exhortaciones, por eso dice aquí, rara vez pensamos que la grandeza puede ser un estorbo para la obra de Dios. La del mes.
Hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Ese tipo de barbaridades te exhortan en iglesias. ¿Sí se entiende? Por eso dice aquí, rara vez pensamos que la grandeza puede ser un estorbo para la obra de Dios. Si yo soy grande, si yo soy grandilocuente, si me he preparado, si soy lo mejor, o sea, esto no puede ser un estorbo para Dios. Soy lo mejor. Es más, mis hermanos me lo dicen. Mis hermanos creen en mí. Me han ungido. ¿Sí se entiende? Por eso dice aquí, rara vez pensamos, pero es más fácil el confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos maravillosos en nuestras manos, aunque ciertamente se puede, voy de nuevo. Muchos recursos maravillosos en nuestras manos, aunque ciertamente se puede realizar, es difícil el ser grande y confiar solamente en el Señor. Cuando somos grandes es posible hacer mucho con los recursos humanos y dar crédito a Dios, entre comillas. ¿Sí se entiende? ¿No han ustedes escuchado la palabra, esta es una gran bendición para mí? Cuando se ve el gran ego de la persona preparada. ¿Sí lo han escuchado eso? ¿Sí lo han experimentado ustedes? Porque no me digan que no lo han experimentado. Todos llegamos a experimentar esa sensación de grandeza en el nombre del Señor. Y muchas veces llegamos a prepararnos de tal manera para poder exhibir ese tipo de grandeza. Y estamos tan ciertos que viene de Dios, como lo vemos aquí. Dice aquí, el crédito a Dios. Pablo, el apóstol, estaba en peligro de ser muy fuerte para su propio bien. Pablo estaba en peligro de ser muy fuerte para su propio bien. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Alguien lo recuerda? Cuando, por lo tanto, Dios trajo debilidad a su vida. ¿Qué pasó con Pablo? Enfermo. Pero ¿qué pasó antes? Él empieza narrando, en ese capítulo dice, hace 14 años me parece, conocí a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue al tercer cielo. ¿Sí? Está hablando en tercera persona, pero es él. Dice, y hace tanto tiempo, este hombre, no sé si en el cuerpo y en el espíritu, fue al paraíso. Y vio cosas, y oyó cosas que no se pueden decir. Entonces él posteriormente dice, si yo me quisiera gloriar de eso, podría hacerlo porque ¿quién ha ido ahí? ¿No? ¿Quién ha ido? Mas sin embargo, él mismo dice, pero para que mi ego no se inflara, el Señor me puso en mi carne un aguijón. Él mismo lo declara, o sea, para que yo no me enalteciera de más. Por eso dice aquí, Pablo estaba en peligro de ser muy fuerte para su propio bien. Por lo tanto, Dios trajo debilidad en su vida para que Pablo siguiera descansando en la fuerza del Señor y fuera más fuerte que nunca. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, ¿sí se dan cuenta? ¿Ustedes qué creen que no vio en el tercer cielo? ¿Ustedes qué creen que no experimentó en el paraíso? Entonces por eso dice, dada lo que yo viví allá y era para que yo hubiera regresado, mi nombre me chuta a todos los demás apóstoles. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto
me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. 300 soldados eran suficientes. Y Dios probó los corazones. Y muchos se fueron llenos de miedo. Yo, cuando observo esta parte de la última, aquellos se hincaron, se doblaron, lamieron como un pez, y los otros nomás se doblaron para agarrar así el agua. Ahí yo pienso que es una de las partes importantes donde uno, así como es el circunciso, el que se circunda como pueblo de Dios, ¿qué dijo el Señor? Vamos a circuncidarnos de corazón. No, vamos a humillarnos, ¿no? Como el que se postra hasta abajo como guagua y lame como perrito. Así, de esa manera. Porque si nomás doblas de tu cintura y agarras con el agua, ahí estaba donde le dijo, estos no los quiero. Pero con estos que se han humillado. Ok. Entonces, sigo aquí. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Esto parece una prueba peculiar y hay diferentes ideas del por qué Dios utilizó esto para separar a los soldados. Quizá fue porque aquellos que podían tomar el agua en sus manos y llevarlas a su boca eran mejores soldados porque mantenían sus ojos alrededores aun cuando bebían agua, como lame el perro, dice. La antigua palabra hebrea utilizada para que lame es yalok, utilizado para imitar el sonido que un perro hace cuando lame el agua. La prueba fue peculiar militarmente. Los hombres en tal posición no estaban vigilantes en contra de una repentina sorpresa. Los que hicieron esto, ahora se miran. No. Y los que se bajaron, no veían nada. Podemos decir que Dios eliminó a los que tenían miedo y a aquellos que pensaban primero en la conveniencia de la manera más fácil. El pensamiento es inquietante, pero bien puede ser verdad. Que la composición del ejército de Dios para pelear contra las huestes de Satanás en cualquier día es un poco diferente. ¿Cuántos cristianos tienen tanto miedo del enemigo que no son de uso real en esta guerra? ¿Y cuántos del remanente están centrados en ellos mismos en lugar de estar centrados en Dios? Los cuales hay un pequeño lugar para un ministerio efectivo. ¿Sí se entendió eso o se los vuelvo a leer? No. Podemos decir que Dios eliminó a los que tenían miedo. ¿Cuántos fueron? 22,000. ¿Ok? ¿Hasta íbamos bien? Sí. Y aquellos que pensaban primero en la conveniencia, la manera más fácil. El pensamiento es inquietante. Esos siguientes, esos que nomás quedaron 300, ¿cuántos se fueron? 9,700. Esos pensaron que había una manera más fácil cuando estaban vigilantes, que nos fueran a ser atacados. Okay. Dice, el pensamiento es inquietante, pero bien puede ser verdad que la composición del ejército de Dios para pelear contra las huestes de Satanás en cualquier día es un poco diferente. ¿Cuántos cristianos tienen tanto miedo del enemigo que no son de un uso real en esta guerra? Esos son los primeros 22,000, ¿no? Ahora, ¿cuántos cristianos hoy en día tienen tanto miedo de hacer esta guerra? ¿No? Ok. ¿Y cuántos del remanente están centrados en ellos mismos? De aquellos que están, esa vigilancia que Dios los separó, es porque da la aplicación de que estás ahí en la iglesia, pero que estás centrado más en ti mismo que en Dios. Y nosotros lo hemos explicado de otra manera. Hemos dicho que se pierde el primer amor, porque ahora amas más el ministerio que al dador del ministerio. Amas más los dones que al dador de los dones. A eso se refiere. Ok. ¿Y cuántos del remanente están centrados en sí mismo en lugar de estar centrados en Dios? Esos 300 son los cuales hallan un pequeño lugar para un ministerio efectivo. Los 300, el pequeño remanente,
los que son poquitos. No te dejes impresionar por las muchedumbres. Cristo no se dejaba impresionar por las muchedumbres. Eran 5,000 los hombres, no contando niños y mujeres. Y a todos les dio de comer. No todos fueron salvos. Iban por el pez y por el pan. Nada más. ¿Ya se entendió? Entonces, ese pequeño remanente que está centrado en Dios, híjole, por eso debemos estar bien truchas, hermano, bien truchas, porque cualquiera de nosotros puede llegar a presentar signos de miedo. No se creen que esto, no, pues yo soy de los 300, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Cualquiera de nosotros en cualquier etapa de nuestro cristianismo puede presentar miedo, o puede estar pagado muy de sí mismo, ¿no? No, ya me la sé, ¿no? Ya soy maestro, ya tengo liderazgo, ya llevo tantos años, ya me sé la sana doctrina. No, al rato es más importante tu ministerio que el dador del ministerio. Entonces, por eso, esa es la advertencia, hermano. Esa es la advertencia para todos y para los que están en casa también. Para todos, que tenemos que estar centrados en Dios, porque ese pequeño remanente da lugar a un ministerio efectivo, real, bendecido, centrado en Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Con estos 300 otros hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Dios le aseguró a Gedeón que la victoria era certera, aún solamente por medio de estos 300 hombres. Ahora el ejército israelí era menor ¿en cuánto creen? 1%. 300 contra 135,000, pues imagínate, ¿no? Y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada un israelí. 400. Gedeón únicamente podía confiar en Dios porque no había nada más que confiar. Cuando llegas a ese punto, hermano, de veras, yo platicaba con un hermano y me decía, ya llegué a ese punto, pastor, tengo que confiar plenamente. Digo, wow, ahí, porque muchas veces Dios nos tiene que descender hasta ahí para que uno diga, mi confianza está en Dios. ¿Sí la medicina es buena? Sí. Sí, esto y aquello es bueno, sí, tomar precauciones, sí, todo lo que tú quieras, pero la confianza en Dios, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque la lógica, ya vimos que la lógica para Dios no sirve. Para Dios no sirve. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Gedeón debe espiar en el campamento de los madianitas y hallar ánimo, porque todavía, ¿no? Dice, aconteció, vamos a ver del 9 al 11. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura. Ay, qué bonito nombre. El que vaya a tener un próximo hijo le pone fura. Tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Levántate y desciende al campamento. ¿Saben qué hizo? Fue con su criado y se acercó lo más que pudo hasta donde estaba el campamento de los madianitas. ¿Sí? Y ahí dice, Dios quería que Gedeón encontrara ánimo en esa visita al campamento enemigo. Esto muestra que cuando Dios nos pide que hagamos cosas difíciles para Él, Él no se cruza de manos y se sienta para esperar que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta. Él está ahí, guiándonos, y para guardarnos y para animarnos por todo el camino.
Ese es el punto. Por lo que le dijo, ve, yo te voy a dar algo. Ve, ahí vas a oír algo, vas a encontrar algo. Entonces le dijo, entonces tus manos se esforzarán y desatarán al campamento. Esta es la tierna misericordia de nuestro Dios. Él lidió con las dudas y temores de Gedeón. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tienes que ir hacia el Señor y decirle, yo tengo estas dudas y tengo estos temores? Ya intercediste, ya pediste por... Sí, le dices en oración tus dudas y tus temores. Y si no lo has hecho, díselo. Mira, la verdad, Señor, ahora tú me has dado tanta sabiduría que hoy yo tengo esta duda en mi corazón. Hoy tengo este temor. Yo no sé si mis hijos, los que están allá, vayan a ser salvos. Pero yo los pongo en tus manos. Yo confío en ti. Yo he leído cosas impresionantes de ti. He escuchado testimonios impresionantes de tu grandeza. Cómo a través de la oración, no importa lo que yo tenga que orar durante mi vida, si me resten 20, 25, 10, 5 años, pero tú, yo sé que vas a ser fiel. Y que lo que yo te estoy pidiendo probablemente un día me lo cumplas, ¿no? Pero estos son mis dudas y estos son mis temores. Dios le asegura, vamos a ver del 12 al 15. Dios le asegura a Gedeón por medio de los madianitas. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. A eso lo mandó Dios, a que escuchara de viva voz de ellos que Él se iba a manifestar y le iba a entregar el triunfo. Un pan de cebada que rodaba al campamento de Madián. Solamente los que eran muy pobres, muy pobrecitos, comían pan de cebada. La visión significaba que el campamento de los madianitas sería derribado por un donadie. De veras, hermano. Cuando nosotros vamos con el Espíritu de Dios, debemos de ser eso, un donadie, un pobre espiritualmente. No lleves tu gran ego, ni tu gran elocuencia, ni tu testimonio, porque eso fue lo que significaba la visión de este hombre, un pan de cebada. No, la visión significaba que el campamento de los madianitas sería derribado por un humilde donadie. Una comida sencilla estaba destinada para los perros y el ganado en lugar de para los hombres, y por lo tanto el pan de cebada sería el emblema de una cosa despreciada. Eso lo dice Spurgeon, el príncipe de los pastores, le pusieron. Ay, qué fastidio. Pero bueno, ya Dios los perdonó. Ok. Una torta de pan de cebada pudiera ser una cosa insignificante, pero si Dios está detrás de ello, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios permitió que Gedeón viera una confirmación de su obra futura. Esto obviamente no era una coincidencia y no era una obra de la suerte. Dios utilizó esta situación para edificar la fe de Gedeón, y funcionó también que todo lo que Gedeón pudo hacer fue adorar a Dios. Y hasta aquí, tú todavía tienes
la visión de Gedeón escondido, temblando de miedo, no le fueran a quitar su cereal que estaba sirviendo, ¿no? Los madianitas. Por eso llegó el Señor y le dijo: hombre, esforzado y valiente, que estaba lleno de miedo. No fue un accidente que el hombre soñara el sueño esa noche, no fue un accidente que él dijera a su amigo sobre el sueño. En ese momento no fue un accidente que dejó llegar al lugar exacto donde escuchó al hombre contar su sueño. Hermano, no es un accidente que tú hayas llegado, no es un accidente que Dios esté respaldando tu vida, no es un accidente que Dios hoy esté utilizando tu vida, no es un accidente, no es un deseo personal, es algo que Dios está trabajando contigo, pero por eso tenemos que ser aquellas personas que nos consideremos eso, pobres espiritualmente, porque solamente así tú podrás alcanzar el reino de los cielos. Tenemos que estar diario, quitando de nuestra vida el insufrible orgullo, el egoísmo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo diario, todos los benditos días. Pienso que si yo hubiera sido Gedeón, hubiese dicho para mí mismo: no me regocijo tanto en lo que esta persona que soñó, no me regocijo tanto en lo que dijo esta persona que soñó, tanto en el hecho que el contado sueño, en el momento en el que estaba merodeando cerca de él, veo la mano del Señor en esto, y yo, fortalecido por lo que vi, en verdad percibo que el Señor ha obrado todas las cosas con una sabiduría fehaciente y no falla en sus diseños. Él, quien ha ordenado este asunto, puede ordenar todo lo demás. Por eso decimos: Él tiene el control. Él tiene el control. Así como ordena lo que tiene que ordenar, así como ahorita es noche y mañana es día, así puede ordenar todo lo demás. Debió edificar la fe de Gedeón al saber que sus enemigos tenían temor de él. ¿Qué nos dice el Señor actualmente en el Nuevo Testamento? Y lo vemos en repetidas veces que hemos tomado el discipulado. ¿Qué nos dice? Somos más que vencedores, ¿cierto? Tú vas a una guerra que está ganada, tú sales a luchar y ya vas victorioso. ¿Cuál es el problema? Por eso dice aquí: debió edificar la fe de Gedeón en saber que sus enemigos tenían temor de él. Cuando tú vas, así vayas con el mejor santero, con el mejor que cree en la Santa Muerte, con el mejor católico, apostólico y romano, con el mejor testigo de Jehová preparado con una cabeza cuadrada que tienen así de tanto conocimiento, cuando tú vas con toda esa gente, cuando vas con el indigente, cuando vas con el asesino, cuando vas con el alcohólico, cuando vas con... O sea, debes de saber que lo que dice más adelante, que la espada de Jehová y la espada de Pepe va, ahí va, ¿no? Ahorita lo van a ver más adelante. Dice aquí, temor de sí. Cuando somos débiles en la fe, a menudo hacemos más fuertes a nuestros enemigos. Cuando somos débiles en la fe, hacemos más fuertes a nuestros enemigos que lo que realmente son. Podemos decir que el mismo diablo tiene temor del cristiano promedio, o al menos temor de lo que estos pueden llegar a ser. Deberíamos de subirlo al corazón. Nuestros enemigos, tanto humanos como espirituales, en su núcleo tienen temor de nosotros. He aquí la hueste de escépticos y de herejes y de maldicientes, quienes en el momento actual han llegado a la heredad de Israel, hambrientos de sus postres de racionalismo y ateísmo. Ellos están consumiendo todo el maíz de la tierra. Ellos echan la duda sobre todas las variedades de nuestra fe, pero no necesitamos tener temor de ellos, pues si escuchamos sus consejos secretos, podríamos percibir que ellos tienen temor de nosotros. Sus fuertes fanfarronerías y sus constantes burlas son el índice de un temor real. Aquellos que predican la cruz de nuestro Señor Jesús con el terror de los pensadores modernos, en su corazón de corazones ellos tienen la predicación de un evangelio a la antigua, y ellos odian lo que temen. En sus camas sueñan de la llegada de algún evangelista a su vecindario,
lo que fue el nombre, ¿sí?, de Jesús. Ese es el nombre que a nosotros realmente nos interesa. Luego le dice: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El ánimo de Gedeón era contagioso. Al haber recibido ánimos, él no podía evitar el esparcir ese ánimo hacia los demás, y su ánimo edificó la fe de ellos. ¿Alguna vez esto que está pasando con Gedeón, tú lo has experimentado últimamente en nosotros? Cuando hemos ido a algún lado a evangelizar, ¿o alguien lo ha experimentado? ¿Nadie? Digo, yo lo experimento los lunes y los jueves. No, cuando vamos a ver a los madianitas. Yo lo experimento. De veras, yo cuando veo venir a mis hermanos en la mañana, ya pastor, y el pan, y lo que llevamos a llevar a los... Yo experimento esto. Un ánimo, dice aquí, dice, el ánimo de Gedeón era contagioso. Lo empiezas a percibir, empiezas a ver cómo al ir a ese lugar hay una esperanza de vida para alguien. Se empieza a disfrutar, ¿no? Cuando fuimos al hospital, no sé si en aquel entonces ustedes llegaron a percibir esto, o realmente fueron con un poco de temor al frío, a lo inesperado. No sé cómo se haya sentido su corazón y su alma, pero nosotros que ya tenemos un rato que vamos, yo la verdad este año, o sea, yo realmente llegó un momento en que caí en una tarde, o sea, abatido, porque el temor me ganó. De verdad, hermano, y estuve llorando, y mi esposa se dio cuenta de esta situación, porque sí se acuerdan de esta ocasión de cómo sucedió. ¿Estás ahí, Alejandra? Escuchándonos. Cuando íbamos por el permiso, nos dijeron que sí, y íbamos contentos. Veíamos un semáforo rojo y que no podíamos entrar. Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿y saben qué pasó? ¿Saben como quién actué? Como el que nada más levantó el agua así y me lo eché iba a decir otra palabrota, pero me eché a la boca. ¿Saben por qué? Porque no importa que nos hayan negado por un semáforo rojo, lo que hubiéramos hecho es que hubiéramos agarrado los carros y, como lo que hacen los inconversos, ir a repartir la cena por fuera a los diferentes hospitales y empezar a ver el ánimo que teníamos para llevar eso. Y me pegó fuerte. Y ahorita que tengo la oportunidad de compartírselos, se los digo. No tuvimos la valentía, de verdad, porque nadie me dijo, no, pastor, ¿qué importa que nos hayan puesto semáforo rojo? ¿Saben qué? Yo creo que pasó por el corazón de muchos de nosotros. Ay, qué bueno, ahora sí voy a cenar en casa. Digo, ahorita yo lo estoy platicando jocosamente, pero en su momento me quebrantó, porque dije, cobarde, lleno de miedo, porque también pasó por mí. No me puedes decir que no pasó por ti. No, Marista dice que... Pero qué lástima es el que debamos necesitar tales pedacitos de cosas para animarnos, cuando tenemos asuntos de mayor importancia que nos deben de animar. Gedeón ya había recibido por el propio ángel de Dios la palabra. ¿Sí recuerdan en el capítulo 6? Que platicó con Jesucristo, el ángel de Jehová, y con Jehová mismo. Seguramente estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas con un solo hombre. ¿No era suficiente para él? ¿De dónde el sueño de un muchacho trae más consuelo que la propia palabra de Dios? El ejército, vamos a ver del 16 de 8, Gedeón anuncia un extraño plan, del 16 al 18. Gedeón anuncia un extraño plan, y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta,
y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. En otras dice, por la espada de Jehová y por la espada de Jehová y por la de Gedeón. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dice, no hay una mención en específico de que Dios le diera a Gedeón este plan por medio de una revelación sobrenatural. Esto no se lo dijo Dios, ¿estamos de acuerdo? No está en la Biblia que no se lo dijo. Pero debido a que Gedeón era un hombre lleno por el Espíritu, ¿sí sabes lo que es la llenura del Espíritu? Que vas teniendo dentro de ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y se va desarrollando en ti. Porque este hombre, aunque no se lo dijo Dios, este hombre estaba lleno, constantemente lleno del Espíritu. Lo sobrenatural puede operar de una manera muy natural en su vida. Muy natural. Cuando vas sobre la marcha, Dios te puede cambiar la jugada, y lo percibes y lo haces. De verdad, hermano. De verdad. 19 al 23. Dice, miradme a mí y haced como yo hago. Este plan probablemente haya llegado muy natural a Gedeón, pero al reflexionar en ello uno puede ver claramente cómo el Espíritu Santo lo impulsó a hacerlo. ¿Cuál? Cantaritos. ¿Y del otro lado qué llevaba? Trompetas. No llevaban espadas, ni arcos, ni flechas. Dios hiere al ejército de Madián con un ataque sorpresa. ¿Ok? Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 300 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Hola, hermano, vamos. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Todos los 135,000 almas se largaron huyendo, dice. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Menola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahí, cuando vieron esto, salieron los refuerzos. ¿Ya se dieron cuenta? Se animaron los demás y salieron con todo el ímpetu. Y los 3 escuadrones tocaron trompetas y quebraron los cántaros. Los soldados madianitas se despertaron al estruendo del sonido, luz y movimiento que descendía sobre ellos en todas direcciones. No es de maravillarse que ellos pensaran que estaban siendo atacados por un ejército más grande que el de ellos. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Este grito no fue el resultado del orgullo por parte de Gedeón, pero esto mostró sabiduría en el ataque, porque claramente los madianitas ya tenían temor de la espada de Gedeón. ¿Qué significa esto? Un cristiano con buen testimonio, en santidad, llevando el evangelio íntegro. ¿Sí se entiende? Porque no somos perfectos, pero sí podemos alcanzar, hermano, lo que dice aquí el Señor. Lo que dice aquí, o sea, no era algo de orgullo cuando ellos gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, sino que entonces esas huestes y esos enemigos de las personas que tienen aquí en su cerebrote las fortalezas, ¿sí? Sabrán exactamente que tú eres un hijo de Dios, que no eres un charlatán, que no eres un cristiano disfrazado, ¿sí? Enzarapado, que dice ser cristiano y peca constantemente, no hace la voluntad de Dios. Dice, y entonces dice, y
gritaron por la espada. Ese grito no fue el resultado del orgullo por parte de Gedeón, pero esto mostró sabiduría en el ataque, porque claramente los madianitas ya tenían temor de la espada de Gedeón, y los gritos ayudaron a enviarles hacia el pánico. ¿Se acuerdan cuando por ahí unos demonios dijeron: yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a ustedes? Y les dieron una zapatería que hasta encuerados los dejaron. ¿Quiénes eran? Los hijos de Exeba, que quisieron ir a echar demonios con una vida no santa, ¿no? Y entonces dijeron: ¿ustedes quiénes son? Les pegaron. Quizá los madianitas no sabían quién era Jehová, es lo más probable, pero ellos sabían que había un hombre de Jehová llamado Gedeón. Muchas veces no saben ni quién es Dios, pero hay gente que sabe que tú eres un hijo de Dios. Y eso no, eso es espiritual, hermano. Eso es espiritual. O sea, cuando tú estás bien con Dios, Dios lo sabe, ¿sí o no? Y tú también. No hay perfección, pero si has llevado una vida íntegra y te esfuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Ese santo que persevera día con día. No es perfecto, no es que lo haya alcanzado ya. Es más, puede resbalar y caer, pero está perseverando, está perseverando. Quizás los madianitas no sabían quién era Jehová, pero ellos sabían que había un hombre de Jehová llamado Gedeón. Era apropiado para Gedeón que él tomara el liderazgo. Jehová puso la espada en cada uno de sus compañeros en todo el campamento. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino que los madianitas pelearon entre ellos mismos. Este era un buen ejemplo de cómo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tomamos los despojos de la victoria, aunque Jesús ganó la batalla por nosotros. Esa punta, en serio. O sea, dice, nosotros tomamos los despojos de la victoria, aunque Jesús ganó la batalla por nosotros. ¿Cuáles serían los despojos de la victoria? La salvación, la vida eterna. Sí. Dice, un escritor cristiano con origen a menudo enfatizaba significados espirituales elaborados de los hechos bíblicos. En esta historia él hizo a los 300 hombres como tipos de predicadores del evangelio. ¿Ok? Tipos de predicadores del evangelio. Dice, sus trompetas eran ilustraciones de predicar a Jesús crucificado. No el próspero, no Jesús el próspero, no Jesús el sano, no Jesús el milagroso, Jesús el que se crucificó por nosotros. ¿Ok? Y las teas, ¿qué creen que representaban? A ver, no que mucha teología, quién sabe qué. Las teas representaban la conducta santa de los predicadores. Es que eso tiene que ser, hermano. Tu conducta no es perfecta, pero sí tienes que esforzarte, ser esforzado y valiente para que sea una conducta santa. 24 y 25, trabajando hacia la derrota total de Madián. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Pará del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Pará y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lugar de Seb, y después lo siguieron los madianitas. Trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Descendieron al encuentro de los madianitas. Esto no fue incredulidad por parte de Gedeón, aunque Dios comenzó la obra con un pequeño número de soldados. Una vez que la obra comenzó, Gedeón quiso que muchos se involucraran en la obra. Somos un pequeño remanente, pero van a venir. Dios
agregará a la iglesia a los que van a ser salvos. Y nosotros tenemos que estar aquí para edificar sus vidas, porque Él ya los salvó. Nosotros no somos sus salvadores. ¿Ya se entendió? Sí. Ok. Y siguieron a los madianitas. Dios bendijo el esfuerzo del pueblo de Efraín y ellos tuvieron buen éxito en contra de sus líderes. Muy interesante la historia de Gedeón, ¿sí? Ya le había dicho en el capítulo 6, él había tirado los altares de Baal, ¿recuerdan? De su papá, de Gedeón. ¿Y cómo se le puso a ese lugar cuando él tiró? Jehová. A ver, no, que muy estudiosa. Jehová Nisi. No. ¿No? Jehová Shalom. Ah, no, Jehová es mi paz. Jehová es mi paz. El Señor es mi paz. ¿Cierto, hermanos? La mejor paz que podemos tener, ya la disfrutamos. Por eso, no importa las circunstancias, las peleas, los enfrentamientos, a donde vayamos a predicar, a donde nos dejen entrar. No importa dónde, si tenemos que llevar tapaboca o no, si tenemos que llevar escafandra, lo que sea, tenemos que seguir. Porque Jehová Shalom es la paz perfecta, que sobrepasa todo entendimiento que ya tenemos, la paz con Dios. Y estamos agradecidos. Y somos más que victoriosos. ¿Saben? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en esta preciosa tarde tú has hablado a nuestra vida. Tú nos has dado, Padre, hoy las herramientas para que nosotros, Señor, podamos seguir observándonos día con día nuestra conducta como cristianos. Que no cedamos, Padre, ni un solo día hacia la situación del orgullo, Padre, del envanecimiento, del miedo, de ser pagado de mí mismo y creer que ya estoy por encima de los demás. No, mi Dios, un humilde don nadie que pueda, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, ir, predicar el Evangelio, y tú, Señor, lo salvarás. Muchas gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...